Hola, este es un video en el que vamos a introducir el proceso de reproducción y vamos a concretarnos en el proceso de reproducción celular y durante el capítulo vamos a hablar sobre las implicaciones en el área de la salud en la actualidad. En el caso de las células eucariotas, ocurren una serie de reacciones químicas y de fenómenos celulares que llevan a la producción de una nueva célula. Este proceso es un proceso cíclico, de ahí el nombre de ciclo celular. Este proceso no tiene una duración estándar, es muy variable. Algunas células pueden durar pocas horas, por ejemplo, las células de un embrión humano. Y a pocos centímetros de distancia, en el ovario, puede haber células que duren inclusive años, como son los óvulos, que duran para formarse hasta 40 años. Esto, el asunto de la duración, va a depender del tipo de célula, va a depender de factores externos como son la temperatura. Pensemos en una semilla que va a germinar en el momento en que hay un cambio de temperatura cuando llega la primavera, por ejemplo, o la cantidad de nutrientes disponibles. Una planta no puede germinar si no tiene nutrientes para hacerlo. Entonces estos factores también van a controlar la división celular. Este proceso, en principio, podríamos decir que la célula promedio puede durar unas 24 horas más o menos. El ciclo tiene diferentes divisiones. Cada una de estas divisiones tiene una duración específica. Digamos que en estas tres partes que vemos acá, estas tres etapas de la interfase, se puede durar en la primera entre 8 a 10 horas, en la segunda de 6 a 8 horas, en la tercera de 4 a 6 horas, es decir, podríamos hablar de unas 18, unas 23, 24 horas en promedio. Luego viene la parte de división del citoplasma y del núcleo, en la cual aproximadamente se puede durar una hora hasta 2 horas. Por lo tanto, el ciclo celular promedio podríamos decir que dura un día, aunque repito, esto es algo completamente variable. El ciclo celular es esto, un ciclo. El concepto de ciclo es algo que se repite, no tiene inicio ni tiene final. Para poderlo comprender, vamos a dividirlo en tres fases. Voy a hacer la aclaración del término fase y el término etapa. En los libros de texto y en muchos recursos que ustedes pueden consultar en la web, verán que el término fase y etapa es sinónimo. Pero para entenderlo, en nuestro caso vamos a pensar que el ciclo como proceso se divide en tres fases y que cada una de estas fases a su vez se puede subdividir en diferentes etapas. Por lo tanto, la etapa es una división menor que la fase. Hablamos de tres fases principales. La primera fase es una fase preparatoria que se llama la interfase. Como podemos ver en este esquema que está acá, hay tres partes o tres etapas de esta fase. La fase llamada interfase se divide en tres etapas. La primera etapa en la literatura aparece como fase G1. La segunda etapa en la literatura aparece como la fase S y la tercera etapa en la literatura también aparece como G2. Esta preparación que hace la célula tiene ciertas características que vamos a detallar ahorita más adelante. Luego de esta etapa de preparación, la célula entra en la división. La división celular corresponde a la mitosis o a la meiosis, de ahí el nombre de fase M, en el cual lo que vamos a tener es una repartición. Primero vamos a tener que el material genético se condensa y luego se reparte. Y finalmente, cuando ese núcleo o esa información genética se está dividiendo, ocurre la división del citoplasma. Sin embargo, hay que aclarar que esto no es una secuencia 1, 2 y 3, ya que interfase inicia. Cuando termina interfase empieza la fase M y cuando estamos a la mitad de la fase M empieza la citocinesis.
Cuando termina la fase M, citocinesis no ha concluido y se sigue dando citocinesis cuando ya empezó la siguiente interfase. Entonces, no es un proceso secuencial. Esto se va a clarificar cuando veamos el gráfico. En interfase, la célula va a entrar en un periodo de preparación. Pero prepararse para una célula que se va a dividir implica varias cosas. La primera es crecer. La célula debe crecer, debe duplicar todo su contenido, todas sus estructuras celulares. Y vamos a tener algo muy importante. No se van a observar cromosomas. La formación de los cromosomas ocurre en la siguiente etapa del ciclo, en la siguiente fase del ciclo, que es la fase M. Aquí vamos a tener 3 etapas. El primer periodo, la primera etapa, se llama el periodo G1. Viene del inglés growth, de ahí la G, que es el periodo de crecimiento. En este periodo G1, la célula va a aumentar su volumen, va a aumentar su tamaño y va a empezar a adquirir una serie de materiales. Hablemos de azúcares, grasas, nucleótidos, especialmente nucleótidos, energía. Y a partir de esta acumulación de sustancias es que la célula puede realizar la siguiente de las etapas de la interfase. Este periodo G1 es el periodo más variable en términos de duración y es básicamente el que determina cuánto dura un ciclo celular. G1 puede durar 29 días y el resto de la interfase y de la mitosis o meiosis y la citocinesis 24 horas. Por lo tanto, podríamos decir que si una célula duró un mes en división fue porque pasó 29 días en G1. Luego de esto viene S. En S, la célula va a crecer igualmente que en G1, pero va a replicar su material genético. Aquí está el término replicar el ADN. Replicar significa sintetizar ADN. Y sintetizar, recordemos que significa producir ADN. Entonces, la célula va a tomar el material genético y lo va a replicar, va a hacer una réplica, va a producir una copia del ADN que tiene. Y también recordemos que hay crecimiento. Una vez que termina ese, empieza el siguiente periodo o etapa de interfase, que es el periodo G2, en donde la célula básicamente termina de crecer, no del todo, pero casi que termina de crecer, y va a prepararse para la división. Es importante entender que para poderse dividir necesita, por ejemplo, un citoesqueleto muy activo. Estas 3 etapas forman la fase de interfase. Aquí podemos ver una serie de células que están en el microscopio y que se pueden observar, como ustedes irán más adelante a observarlas en el laboratorio, en la que pueden ver el núcleo, la eucromatina, la heterocromatina e inclusive algunos nucleolos. Las células en interfase se ven así. Se ve claramente un núcleo, pero dentro del núcleo no se pueden visualizar cromosomas. En esta etapa G1, Growth Gap 1, del inglés crecimiento o parte 1, de ahí el nombre G1, Growth en crecimiento o Gap. Gap es como una parte, una mandarina, por ejemplo, está dividida en partes, gaps en inglés. En esta primera etapa vamos a tener que hay una activa síntesis de proteínas. Vamos a tener también enzimas que van a duplicar el material genético, todas las enzimas polimerasas, por ejemplo. Y vamos a tener este crecimiento o incremento en el tamaño del citoplasma. Como decía anteriormente, está la etapa con más duración o con más variación respecto a la duración del ciclo. La carga genética en este caso es 2N y 2C. Vamos a explicar esto en un video más adelante.
En esta etapa entonces G1 vamos a tener un alto crecimiento y una alta actividad metabólica. Luego S, fase S o etapa S, es la etapa de duplicación del ADN. En esta etapa va a ocurrir precisamente la duplicación del material genético y también se va a dar crecimiento celular. La idea es que las células se dupliquen en su material genético y que este proceso no tenga fallos, que no haya fallos a la hora de copiar el material genético, es decir, que no se produzcan mutaciones. En este caso se mantiene, como se observa acá, el número de cromosomas, solo que están duplicados. No tenemos 4 veces el número de cromosomas, tenemos el mismo número de cromosomas pero duplicados. Este número C representa la cantidad de ADN, este número N representa la cantidad de cromosomas, por lo tanto no vamos a tener, como en algunos textos se dice, más cromosomas, se van a tener los mismos cromosomas pero dobles. Luego viene la etapa G2, que es una etapa de crecimiento nuevamente, de síntesis de proteínas. El citoesqueleto va a organizarse de manera que se vaya a producir la división de la célula. Es una etapa más breve que G1, por supuesto, pero se necesita prepararse para la siguiente etapa, que viene a ser la división celular. Esta etapa, la etapa G2, es una etapa en que la célula va a estar lista para la división. La carga genética en el caso humano sigue siendo de 2N, el mismo número de cromosomas, que serían 23 pares, y 23 pares duplicados. Veamos lo anterior. Aquí tengo 23 pares y la cantidad de ADN que corresponde a 23 pares simples. 23 pares, 23 pares. 23 pares duplicados, el doble de ADN. Esta etapa G2 entonces me prepara la célula para... De esta manera terminamos el video sobre la interfase, que es la etapa de preparación. Muchas gracias.